Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es 31 de enero de 2023 y vamos a hacer un pequeño vídeo como continuación del de ayer para debatir y contestar un poco a las dudas surgidas del amigo ABC, que nos comentaba que este ciclo naranja podía ser incorrecto, ¿no? Efectivamente, yo entiendo que, o supongo que lo que quiere decir es lo siguiente. Si subimos a gráfico un poquito mayor en diario, para tener una perspectiva más de inicio, entendemos que efectivamente este ciclo azul se valida en este punto. Por lo tanto, solo podríamos coger más puntos de control a partir de este punto hacia abajo. Y por tanto, este ciclo naranja no podría existir. Por tanto, está muy bien visto por el amigo ABC y efectivamente es así. Entonces, ahora la única cuestión a dilucidar es, todo esto, como siempre, depende del origen de mapa, como muy bien comentaba también. Si, por ejemplo, tuviéramos un origen de mapa en este punto naranja, rojo, eh, iniciaría mapa aquí, veríamos que no tendríamos ninguna zona activada y habría que ir desgranando la bajada. En dicha bajada tendríamos este punto de control inicial, que está muy cerca del origen, tampoco le haríamos mucho caso, y luego sí que tendríamos este punto de control azul, que es el que precisamente estábamos comentando. Por tanto, y desde ese punto de vista, efectivamente, este punto naranja, pues bueno, podríamos decir que es incorrecto, porque habría que pasar de aquí. Pero podría haber otra situación en la que también podríamos decir que iniciamos mapa desde este punto. Bueno, si alguien considera que está iniciando mapa desde este punto azul, pues efectivamente podría decir que el precio ha hecho su correspondiente ciclo, pero no ha activado su zona azul. Por tanto, al ser el primer ciclo de nuestro mapa, en ese caso habría que desgranar la bajada. Y ahí sí tendríamos este punto de control como segundo ciclo posible de nuestro mapa, que sería correcto, ¿no? Por tanto, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, lo primero que el error humano va a existir siempre, de vez en cuando siempre nos vamos a colar. En este caso, este error es grave. Bueno, depende de lo que consideramos grave. Es decir, desde el punto de vista del análisis de la parte técnica, ¿es grave? Sí, si consideramos que nuestro mapa no empieza aquí, sino que empieza más atrás y que si tenemos un punto de control incorrecto, todo lo que consideramos, perdón, este punto de control incorrecto, todo lo que consideremos aquí es erróneo porque no hace honor a la realidad, pues es un error grave. ¿Es importante? Realmente para mí muy poco importante. Es decir, un error grave considero más a un error que te causa daño económico, ¿no? Este tipo de errores técnicos que hay que procurar estar más atentos y evitarlos, por supuesto, no te hacen perder dinero, porque va a ser un error de cada muchos, ¿no? Lo importante siempre, siempre, siempre es gestionar bien. La operación era una operación independientemente de que unos consideraremos que está bien, otros que está mal, pero bueno, la operación tiene sentido, la operación está bien gestionada, tiene poco riesgo y bastante beneficio, ¿no? Pero bueno, está bien que nos hagamos este tipo de cuestiones. ¿Y cuál es la solución? Supongamos que mi intención inicial era o supongamos que me he equivocado, ¿no? Yo no había iniciado mapa aquí con toda la intención del mundo, eh, lo he hecho de esta última manera. Bueno, pues si yo ahora mismo considero que me he equivocado, lo que hay que hacer siempre, lo primero, esté como esté la posición, es lo siguiente. Me he equivocado, cierro la posición, se acabó, la cierro, se acabó. Cierro la posición, aquí llevo dos posiciones, me puedo hasta permitir el lujo de cerrar una y la otra, pues la voy a dejar abierta, porque independientemente de que podríamos decir que fuera bueno o malo, para mí esta zona es muy buena, independientemente de la teoría de la fractalidad, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, pues cerramos una posición y la otra no tenemos ya nada que perder. Bien, y aprovechando ya que hemos hecho este pequeño vídeo, si recordáis, ayer hicimos una gestión correlacionada entre el euro dólar, o propusimos, mejor dicho, y el dólar canadiense. Y el euro dólar decíamos que si nos sacaba este stops íbamos a cerrar alguna posición del dólar canadiense. Bueno, finalmente no quiso sacárnoslo, basta que lo digamos para que se frene. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bien,
Si nos vamos al dólar canadiense, bueno, lo que hemos hecho es decidirnos por una de las dos opciones. Es decir, puesto que no me ha querido sacar, yo ya me he declinado por una opción y he dicho, he decidido que me la juego a que el euro es bajista. Y si me la juego a que el euro es bajista, me la estoy jugando a que el dólar canadiense es alcista. Y yo llevaba cortos, si recordáis, desde aquí. Entonces tenía que tomar una decisión. He pintado una nueva cuña para provocar un poco más. Por supuesto, esto simplemente lo hago un poquito para ver la visión que están teniendo los analistas clásicos técnicos, que por cierto, los analistas clásicos técnicos, aquí he pintado este rectangulito rojo, estarían viendo aquí otra cosita, ¿no? Cosita, cuña, que el euro rechazaba y caía y por tanto yo pensaba que esto podía subir y como yo venía corto desde aquí, no me apetecía regalarle ya al mercado estas pequeñas ganancias. Por tanto, ayer lo que hice es defender esta posición del dólar canadiense, estas dos pequeñitas posiciones del dólar canadiense, pues de esta manera. Sencillamente estas dos posiciones, al ver que empezaba a tirar a la par que el euro había respetado perfectamente esta zona, pues me la jugué a tomar unas pequeñas ganancias en el dólar canadiense, que he visto ahora efectivamente pues ha estado acertada esta salida, a la par que me la jugaba al corto de eurodólar en el cual sigo instalado y solo tengo una posición, por tanto, bueno, pues dejaré correr un poquito, tal vez si veo que remolonea mucho saque la mitad de esta posición y deje la otra mitad corriendo. Sin más, ha sido una cosa rápida, breve, pero muy interesante y os agradezco mucho que este tipo de cuestiones técnicas, que para mí, como digo, son las menos importantes con muchísima diferencia, pero sé que la gente es en lo que más se fija. Os agradezco este tipo de comentarios y así aprovechamos para entre todos, pues bueno, debatir un poco qué es de lo que se trata y aprender qué es el fin último de este canal. Muchas gracias ABC por comentar y nos vemos en breve porque estamos a fin de mes y tengo que hacer ya el reporte mensual. Hasta luego.